Listo. Entonces también puede haber hernias, ¿no? A nivel del diafragma, ¿no? Recordemos que el diafragma es esa estructura muscular, ¿no? Esa estructura anatómica que delimita, pues, la cavidad abdominal, ¿no? Es el límite entre la cavidad abdominal y la cavidad torácica, ¿no? Esa estructura membranosa con una membrana muscular que se inserta en las últimas costillas torácicas, ¿no? En su parte anterolateral y posteriormente hacia la columna, ¿no? Dorsolumbar, ¿no es cierto? Entonces, esta estructura muscular, ¿no? Que en la parte central es tendinosa y permite el paso de algunas estructuras anatómicas de la cavidad torácica hacia el abdominal, ¿no es cierto? Estructuras como la vena cava, ¿no? El esófago, ¿no? Estructuras como la arteria aorta, ¿no? Entonces, esta estructura que se inserta, les había dicho, la columna vertebral a través de unos pilares musculares, como pueden ver acá, ¿no? O sea, recordemos por anatomía que hay un pilar izquierdo y un pilar derecho, ¿no es cierto? Son las principales inserciones posteriores de esta estructura que se llama diafragma y anterolateralmente en las últimas costillas, ¿no es cierto? Entonces este es el límite entre la cavidad abdominal y torácica. Entonces, cualquier defecto que haya de inserción, ya sea congénito, ya sea adquirido, va a permitir pues la protrusión del contenido que está en la cavidad abdominal hacia la cavidad torácica, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a considerar una hernia de tipo diafragmática, ¿no es cierto? El paso contenido abdominal hacia la cavidad torácica por un defecto en, ya sea adquirido o congénito a nivel del diafragma, ¿no? Muy bien, para los que están recién integrándose a la clase, les encargo por favor por el chat su nombre completo para la lista. Bien, sigamos. Entonces, ese es el concepto de hernia diafragmática. Vamos a ver los tipos. Los tipos de hernias diafragmáticas que hay. Déjenme. Bien. Entonces, la clasificación va a ser la siguiente. Vamos a tener hernias a nivel del hiato esofágico, ¿no? Recordemos que el hiato es esa, por decir, ese orificio, podemos llamar así, natural, que permite el paso de una estructura anatómica de tórax a abdomen, ¿no? Ese es un hiato, ¿no? Y el hiato esofágico es el orificio por el cual el esófago pasa pues al abdomen, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener una hernia a ese nivel que se va a llamar hernia hiatal. Vamos a tener otro tipo de hernias que son las hernias de Bogdalek, ¿ya? Vamos a tener también las hernias de Morgagni, ¿no? Y otros tipos de hernias traumáticas. Estas tres primeras son de tipo congénito, ¿no? Y la última es una hernia de tipo adquirida, porque se debe, como su nombre lo dice, a un trauma, ¿no? A un trauma que puede desencadenar una hernia posteriormente. Entonces, como ustedes pueden ver acá, la hernia hiatal va a ser la herniación, ¿no? Del estómago a través del hiato esofágico hacia cavidad torácica, ¿no es cierto? ¿Qué parte del estómago? Principalmente el fundus gástrico, ¿ok? Las hernias tanto de Bogdalek como de Morgagni son hernias de tipo congénito, ¿no es cierto? Debidos a falta en el descierre en la membrana pleuroperitoneal, esa membrana que posteriormente va a formar el diafragma, ¿no? Se dice que las hernias de Bogdalek generalmente son del lado izquierdo y las de Morgagni del lado derecho.
Bien, aquí podemos ver una radiografía de tórax de atrás para adelante, por decir antero-posterior, tomado de hacia adelante para atrás, y una lateral. ¿Qué es lo que nos llama la atención en esta radiografía? Hay una imagen acá, ¿no?, que corresponde... le voy a pedir que pongan su micrófono en silencio, por favor, para que no haya retorno. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos llama la atención en esta radiografía? Tanto en la proyección anteroposterior y lateral, hay como un nivel hidroaéreo, ¿no? Hay una imagen, ¿no?, entre, como si estuviera cortada con regla, por si te pueden ver acá, ¿no? Entonces, esto corresponde a la protrusión anormal del estómago en región torácica. Propiamente, ¿en qué parte del tórax? En región mediastínica, ¿no? Entonces, es un nivel hidroaéreo, ¿no? Como pueden ver acá, están marcado con unas flechitas, acá igual. Entonces se ve un nivel hidroaéreo, se llama esta imagen, ¿no?, que es sugestiva, ¿no?, de el paso anormal del estómago hacia cavidad torácica, como les decía, a través de un defecto en la hernia, en el hiato esofágico, ¿no? Se denomina una hernia hiatal. Doctor, este nivel hidroaéreo podemos llamar el signo de Pope o ¿Perdón? no? Este sería el signo de Pope. No, ese no es ¿No? el signo de Pope. El signo ¿Cuál de es? Pope es diferente. El signo de Pope se da cuando hay un trauma abdominal abierto y el contenido gaseoso se ve en el lado izquierdo, por debajo del ángulo costodiafragmático derecho, perdón, ¿no? Derecho. Nosotros sabemos que en una placa de abdomen, una radiografía de abdomen de pie se llama, ahí está, hay una imagen similar a esta, pero en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Esa es una imagen normal porque corresponde a la cámara gástrica, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una imagen normal, un nivel hidroaéreo que corresponde a la cámara gástrica. Cuando en este nivel hidroaéreo se presenta en el lado derecho, se denomina signo de Pope, ¿ok? Y corresponde a la presencia anormal de gas en abdomen, ¿ya? Ese es el signo de Pope. Esto es diferente. Como ustedes ven, este nivel hidroaéreo no está en abdomen, sino está en cavidad torácica, ¿no? Se ve el cursor, ¿no es cierto?, donde estoy marcando la imagen. Entonces, eso es un nivel hidroaéreo, pero en cavidad torácica. ¿Y a qué corresponde? A que un segmento del estómago, ¿no?, que normalmente esta imagen debería estar acá, se ha migrado a cavidad torácica y más propiamente a mediastino, ¿no?, que es la parte central de la cavidad torácica, ¿no? Recordemos que la cavidad torácica está dividida en mediastino y los campos pulmonares, ¿no? La parte central es el mediastino. Entonces, bien, esta imagen anormal, ¿no?, corresponde al estómago que está invadiendo, por decir así, ¿no?, el mediastino, ¿no? Entonces, esta imagen que debería estar acá, ¿no?, normalmente ha migrado hacia la región de mediastino, ¿no? ¿Se entiende, no? Sí, doctor. Se Muy entiende. bien, seguimos. Entonces, principalmente para mostrarles cuál es la hernia de esófago, ¿no? La hernia hiatal, ¿no? Es esa protrusión del estómago en el mediastino. Entonces, este gráfico nos va a permitir entender un poco más. Como ven acá, miren ustedes, ¿no? Hay un deslizamiento, sobre todo del fundus gástrico, ¿no? Entonces, ¿qué es la hernia hiatal? Es de la herniación o la protrusión del estómago hacia el mediastino medio, ¿no es cierto? Generalmente se va a dar en personas con presión intraabdominal aumentada, ¿no? El principal ejemplo, los pacientes con obesidad, ¿no es cierto? Cuando hay una presión intraabdominal aumentada, ¿no?, aumenta el riesgo de poder el paciente tener este tipo de hernia, ¿ok?
Generalmente es asintomática, ¿ya? Ya hablando un poco de la clínica. Pero cuando ya la protrusión, cuando ya el deslizamiento es importante, va a producir síntomas de reflujo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de reflujo? Va a producir pirosis después de esa sensación de quemazón retroesternal, ¿no es cierto? En algunos casos puede haber hasta regurgitación del contenido alimentario, ¿no? Entonces son signos, son síntomas cuando la protrusión es significativa. Normalmente, como les vuelvo a decir, es asintomática, ¿no? Entonces, como ven ustedes acá en la gráfica, ¿no? Este tipo de hernia tiende en muchos casos a complicarse, al igual que las hernias de pared abdominal, con encarcelación o estrangulamiento, o en algunos casos hasta volvularse, que quiere decir torcerse sobre el mismo eje, ¿no? Entonces, son complicaciones ya, ¿no es cierto?, de las hernias esofágicas, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir cuando estamos sospechando de un paciente, ¿no?, que tenga síntomas de reflujo, un paciente que sea obeso, ¿no? Vamos a pedir principalmente una radiografía de tórax, ¿no? Como habíamos visto acá. Y también podemos hacer uso de la tomografía, ¿no es cierto? Esta es una imagen tomográfica, ¿no? Un corte axial que nos demuestra este segmento del intestino, este contenido de aire acá que se ve negro, ¿no? Es parte del estómago que está en mediastino, ¿no? Esta imagen no debería existir normalmente, ¿no? Pero cuando hay este deslizamiento, ¿no?, se ve acá, ¿no?, la pared del estómago y el contenido aire, ¿no es cierto?, que se ve como una imagen negra, similar a los campos pulmonares, ¿no? Entonces, una imagen muy sugestiva de una hernia de tipo esofágica o hernia hiatal. De la misma manera, acá podemos apreciar, ¿no? Esta es un paciente, una mujer de 76 años, ¿no?, que además tiene otra patología, pero presenta una hernia de hiato a este nivel, ¿no? Como ven, las flechitas muestra ese nivel hidroaéreo, una radiografía, ¿no es cierto? Y aquí, en una tomografía, ¿no?, una corte lateral, se puede apreciar acá las flechas, ven cómo el contenido, como el estómago, ¿no?, ha pasado a formar parte de la cavidad torácica, ¿no? Eso muestran acá las flechitas, ¿no es cierto? Entonces ustedes ven que si bien una radiografía nos orienta por el nivel hidroaéreo, que es la clásica imagen, una tomografía nos demuestra mejor, ¿no es cierto?, las estructuras anatómicas, ¿no? Por eso es de mayor importancia una tomografía y mucho más si es contrastada, ¿cierto? Entonces, esta tomografía nos muestra ese deslizamiento del estómago hacia cavidad torácica, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, les había dicho que estas hernias generalmente se pueden, en algunos casos, complicar. ¿Y cuál es la complicación más temida en esta patología? Es el vólvulo gástrico. Es decir, que ese segmento que está protruyendo en cavidad torácica gire sobre su propio eje en 180 grados y lo que se va a convertir en un vólvulo, ¿no? Va a haber estrangulamiento de la parte arterial, ¿no es cierto? Entonces, esta es la complicación más temida de esto. Si bien es asintomática, ¿no?, si bien puede pasar desapercibida, también puede presentarse en la consulta o en la emergencia ya como un vólvulo, ¿no?, ya una patología complicada, ¿no es cierto? Entonces aquí nos muestra, ¿no?, esa rotación del vólvulo en 180 grados, ¿no?, del segmento del estómago que estaba en cavidad torácica, ¿no?, gira 80 grados y ese es el vólvulo gástrico, ¿no? Entonces, una complicación. ¿Cuál va a ser la sintomatología? Similar a un proceso obstructivo, ¿no?,
del tránsito intestinal. El paciente va a presentar náuseas, vómitos, ¿no? Una distensión abdominal, ¿no es cierto? Un dolor bastante insoportable, muy fuerte el dolor, ¿no? Generalmente por la causa del compromiso vascular que hay, ¿no? Porque al volvularse, pues, ese segmento va a empezar a isquemiarse y luego puede incluso hasta perforarse, ¿no es cierto? Muy bien. También hay la llamada hernia paraesofágica. Esta es la herniación del estómago también a través del hiato esofágico, ¿no? Pero paralelamente al esófago. ¿Ya? Por eso se llama hernia paraesofágica. ¿Ya? Entonces también esta hernia paraesofágica puede complicarse con un vólvulo, una torsión de este segmento sobre su eje, ¿no? Aquí nos muestra la radiografía de tórax, ¿no? Nos muestran los niveles hidroaéreos, como pueden ver acá, ¿no? Y en un corte también axial, se puede ver aquí la presencia de contenido gaseoso, ¿no? Corresponde al estómago en el mediastino, ¿no? Entonces, es otro tipo de hernia paraesofágica cuando el segmento a protruir en cavidad torácica va paralelo al esófago, similar a esta imagen que les mostraba acá, ¿no? Similar a esta, ¿no? Es paralela al esófago, ¿no? Entonces, cuando se da este tipo de hernia se llama paraesofágica, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, la clínica será la misma que les comentaba, ¿no? Muchas veces puede ser asintomático, en algunos casos se puede presentar con signos o síntomas de reflujo, ¿no es cierto? Bien, ya pasando a las hernias de tipo adquirido, perdón, congénitos, tenemos las hernias de Vogt-Daleck, les decía, ¿no? Que generalmente se caracterizan por ser hernias en la región posterolateral, ¿no? Recordemos, vamos a volver a la imagen del diafragma, ¿no? Les había dicho que estas hernias se van a presentar en la región postero y lateral, ¿no? Por una falta o un defecto en la inserción, ¿no? Cuando hay un defecto entonces a ese nivel se denominan hernias de Vogt-Daleck, ¿no? Generalmente se dice que son más frecuentes en el lado izquierdo, ¿no? El 75% generan síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Principalmente el dolor abdominal intermitente, acompañado también de dolor torácico, ¿no? Y obviamente, como hay bastante, como es como el contenido que protruye de abdomen a tórax es bastante, entonces ocupa muchas veces se puede decir que el campo pulmonar, ¿no? Ocupa el campo, lo que debería ocupar el pulmón, entonces va a producir disnea, dificultad respiratoria, ¿no es cierto? ¿Cuál puede ser el contenido de estas hernias? Desde estómago, puede protruir el aumento, ¿no? Incluso se puede llegar a protruir los riñones, ¿no es cierto? Entonces, estas estructuras pueden protruir hacia cavidad torácica, ¿cierto? Eso puede ocupar el espacio de los pulmones y producir disnea, ¿no? Esos son los síntomas más frecuentes de las hernias de Vogt-Daleck, ¿no? Como ven acá, ¿no? Una radiografía anteroposterior en la cual nos muestra, ¿no? Que hay unos niveles hidroaéreos, ¿no? Acá ocupando, ¿no? Campo pulmonar derecho, ¿no? Recordemos que esto corresponde a la silueta cardíaca, campo pulmonar izquierdo y derecho, y aquí en el campo pulmonar derecho hay
¿no? Esta imagen que está ocupando el espacio del pulmón derecho, ¿no? Entonces, por ende, el paciente va a presentar disnea por falta de expansión de este pulmón, ¿no? Y esa, como les decía, es una de de los síntomas de este tipo de hernias, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser el contenido? Desde asas intestinales, ¿no? Puede protruir estómago, puede protruir el ángulo recordemos que aquí tenemos el marco colónico, ¿no? Puede protruir también colon, puede protruir hacia esta cavidad del lado derecho, ¿no es cierto? Entonces, el contenido de estas hernias puede ser desde estómago, desde el aumento mayor o menor y el colon, ¿no es cierto? Acá también vemos, ¿no? Una tomografía se ve con más claridad la protrusión del estómago hacia la cavidad pulmonar derecha, ¿no? También algunas asas intestinales, ¿no? Entonces la hernia de Buch-Dalet se caracteriza por ser la parte posterior, por presentarse en la protrusión en la región posterolateral, ¿no? De igual forma acá vemos, ¿no? En este caso podemos ver que incluso el riñón, miren cómo ustedes el riñón ha protruido, ha invadido cavidad pulmonar, ¿no? Se puede ver ahí en la gráfica y también parte de asas intestinales, ¿no? Parte del intestino, ¿no? Entonces la herniación del riñón, de las asas del intestino grueso, ¿no? Hacia cavidad torácica, ¿no? Es una resonancia magnética en realidad. ¿No? De igual forma acá, ¿no? Vemos que parte del estómago, el intestino, ha invadido cavidad pulmonar derecha, ¿no? ¿Ya? Entonces esa es la característica de las hernias de Buch-Dalet. ¿Cuál es la característica de las hernias de Morgani? Son generalmente hernias que se presentan en la región esternal, ¿no? En la parte anterior del diafragma, ¿no? Si volvemos a la imagen esta que nos mostraba el diafragma, todas las hernias que se presenten en la parte anterior donde corresponde el esternón, ¿no? Todas las hernias a este nivel son llamadas hernias de Morgagni. ¿Ok? ¿No? Entonces se van a presentar, dice, como masas en el ángulo cardiofrénico. ¿No es cierto? Generalmente, ¿cuál va a ser el contenido de estas hernias? Generalmente va a ser hígado, ¿no? Segmentos del hígado pueden llegar a invadir cavidad torácica. Esa es la característica de las hernias de Morgagni. ¿Ok? No tenemos más imágenes, solamente esta. Entonces, la flechita nos muestra, ¿no? La región externa primeramente, ¿no? Y vemos esta imagen, ¿no? Sólida, ¿no? Blanca como la ven acá, que corresponde al hígado. ¿Ya? Entonces, esas son las hernias de Morgagni. Eso en cuanto a hernias de tipo congénito, ¿no es cierto? Tenemos las hernias traumáticas, ¿no? Que se deben a traumatismos, a grandes traumatismos, los cuales pueden ser penetrantes o cerrados, ¿no? Cuando hay un trauma tóraco-abdominal penetrante o cerrado, con el paso del tiempo pueden producir unas hernias de tipo traumática. ¿Ya? Se dice que generalmente el segmento más afectado es el diafragma izquierdo, ¿no? Y hay dos signos que tenemos que buscar nosotros cuando pidamos una tomografía en estos pacientes, signos directos y signos indirectos. El signo directo corresponde a visualizar ese segmento, ¿no? Del diafragma que está descontinuado, o sea, ese segmento en el cual por el trauma ha permitido el paso del contenido abdominal hacia tórax. Eso corresponde al muñón diafragmático, ¿no? El segmento mismo, ¿no? Como ven acá en esta imagen, la flechita nos muestra, ¿no? Esta parte que estoy acá señalando con el cursor corresponde al diafragma, pero acá hay un stop, ¿no es cierto? Entonces se ha producido una ruptura a este nivel, ¿no? Y posteriormente herniación del estómago, ¿no?
y parte del colon también, ¿no es cierto? Ese es el signo directo, es el muñón diafragmático, el lugar mismo donde ha habido la ruptura. También tenemos signos indirectos, ¿no? Y corresponden a la visualización de las vísceras, ¿no? Herniadas. En este caso, el estómago y el colon, ¿no? Son signos indirectos que nos hacen darnos cuenta que el contenido que normalmente debería estar acá, ¿no? Debería estar en cavidad abdominal, ha pasado a formar parte del tórax, ¿no? Entonces tenemos signos directos e indirectos cuando estamos hablando de la interpretación de una tomografía en los pacientes que estamos sospechando de una hernia de tipo traumática. Entonces, por ejemplo, es una imagen, dice, de un varón de 48 años que ha sufrido un trauma torácico, ¿no? En la cual esta flechita nos muestra una ruptura del cartílago condroastal, o sea, entre el esternón y la costilla, ¿no? Eso es lo que nos muestra cada flechita blanca, y la posterior herniación del estómago, ¿ven? Como el estómago invadido, ¿no? Y esta flechita acá nos muestra el diafragma interrumpido, como ustedes ven acá, ¿no? Debería continuar hacia una imagen, debería separar, ¿no? Cavidad torácica y abdominal. Entonces, este es el signo directo, ¿no? El segmento mismo que ha sido dañado por el trauma, y el signo indirecto es la apreciación del contenido de la imagen esta del estómago en cavidad torácica, ¿no? Eso es lo que nos muestra esta imagen. Obviamente que se deben a, primero, traumatismos muy complejos, muy grandes. Tiene que ser un trauma muy fuerte para producir una ruptura en la inserción del diafragma y que permita, generalmente secundarios pueden ser, yo como les decía, traumas penetrantes o cerrados. Cerrados, la causa más frecuente son los accidentes automovilísticos, ¿no? Ese gran impacto que puede desprender el diafragma en su inserción en cualquier parte del diafragma y producir este tipo de hernias, ¿no es cierto? Bien, hasta acá alguna consulta, alguna duda. No, doctor, está bien. Bien, entonces, ¿cuál creen que ustedes será el tratamiento de todas estas hernias? Si son defectos a nivel de las inserciones del diafragma. ¿Cuál será el tratamiento? A ver, ¿qué se les ocurre? Quirúrgico. Obviamente, ¿no? Si estamos hablando de defectos a nivel de la inserción, todas pasan por ser de resolución quirúrgica, ¿no es cierto? Entonces, en algunos casos, las hernias diafragmáticas se puede hacer el reparo con material protésico, ¿no? Se puede producir, se puede poner algunas mallas a nivel del defecto, ¿no es cierto? Una vez identificado el defecto en las hernias, se hace primeramente el cierre del defecto y se puede producir, se puede colocar a ese nivel unas mallas especiales, ¿no? Que tienen dos tipos de caras, ¿no? Una cara que va hacia el tórax y otra hacia el abdomen. La cara que queda hacia el abdomen es muy especial porque esta no permite que se adhieran las heces intestinales, ¿no? Entonces son materiales protésicos con los cuales se hacen uso cuando se trata del reparo de estos defectos, ¿no? Pero en realidad, como les decía, todas pasan por un defecto o por una resolución quirúrgica, ¿no? ¿Alguna otra duda más? Mencionó, doctor, la malla con cara al abdomen y a dónde más. ¿Perdón? Mencionó la colocación de la malla, una con cara al abdomen y mencionó otra más, creo. Cara a otro lado. Claro, son mallas que tienen dos tipos o sea, es una malla que tiene una cara, se dice siliconada, ¿no? Que permite, que no hace que
que las asas intestinales se deslicen, ¿no? Porque imagínense si ponemos una malla en la cual las asas intestinales se peguen a esa malla, entonces va a producir obstrucción intestinal frecuente, ¿no? Entonces la cara que va a quedar hacia la parte